Y en realidad, si es que en la etapa de universitarios, el universitario no es rebelde, no lo es nunca más. Y arranquemos del nombre mismo de universidad, que viene de universitas, ¿verdad? De universal. Es estar abierto a conocer, o estar abierto al conocimiento. Venga de donde viniere, ¿verdad? Y después cada uno hará su propia selección interna. Yo digo en clase, y lo digo frecuentemente en clase, no tienen que estar, porque ya estamos dando clases a los niveles superiores de la Facultad de Jurisprudencia, y yo aclaro, no tienen que estar necesariamente de acuerdo conmigo. Yo vengo, presento aquí unas tesis, doy unas clases, todavía seguimos mucho con el tipo de la clase magistral, pero el que esté con una opinión en contra debidamente sustentada, argumentada, tiene que haber demostrado que estudió el tema, para mí es perfectamente válido. Esa es la universidad, la amplitud del conocimiento, ¿verdad? Pero hay que empezar por el principio. Una es la universidad pública y otra es la universidad privada. La universidad pública está financiada con recursos del Estado, que somos todos. La universidad privada no, tiene generalmente una participación, un aporte estatal, porque está en la línea de apoyar al Estado en ese esfuerzo de educación, como hay infinidad de actividades que hay un apoyo privado, ¿verdad? Pero es básicamente distinto. En la universidad privada, quien se adhiere a esa universidad mediante una matrícula acepta las reglas, ¿verdad? Y lo mismo debe ser en la universidad pública, acepta las reglas. ¿Y qué quiero decir con acepta las reglas? El estatuto de la universidad, los reglamentos, el ordenamiento interno de la universidad. Pero en cualquier caso, público o privada son parte del Estado y están dentro del Estado. Ahora bien, la autonomía académica es, para mí, consustancial a la universidad. La universidad, que además sigue tendencias a través de la historia y en el tiempo y en el lugar y en el espacio, ¿verdad? Porque ha seguido tendencias, ha habido épocas, acuérdense, en la Edad Media, el conocimiento era restringido, las bibliotecas, y mucho estuvo manejado por la Iglesia. Claro, la Iglesia fue la fundadora de la universidad, ¿no? Exacto, y mucho estuvo, y de ahí esa gran aptitud de educadores de los jesuitas, por ejemplo, hasta hoy, famosos, ¿no es cierto? Pero bueno, de la universidad como tal también se empezó a difundir, a ampliar el conocimiento. No quiere decir esto, y con la autonomía, que usted bien lo anotó, autonomía académica, ¿verdad? Que no es lo mismo que autonomía en todo sentido. Para darle un ejemplo, yo de mi época de universitario, bueno, yo sigo siendo universitario, ahora pues que, no ahora, y de algunos años como profesor, yo no me he separado de la universidad, yo debo estar más o menos, digo el tiempo y yo mismo me asusto, desde que ingresé a la universidad hasta hoy, porque desde que ingresé nunca más me separé de mi universidad, la Católica de Guayaquil, hasta hoy debo tener alrededor de casi 40 años, imagínense, desde estudiante hasta profesor. Además, yo fui en una evolución de ayudante de cátedra, profesor agregado, hasta que llegué a profesor titular, que sigo, y decano y tal. Pero volvamos a lo de autonomía. Yo recuerdo, y ustedes recordarán, y está en las noticias, ejemplo, hechos delictivos graves que se daban en la ciudad de Guayaquil, en una época, o en distintas épocas. Acuérdese nombres que no los voy a señalar, pero acuérdese de nombres de universitarios que eran conocidos por imponer su arbitrariedad en la universidad. Acuérdese de los atalas, para hablar de la que más conocemos, sí, en la Universidad de Guayaquil, chinos, los cabezones, los chinos. ¿Cuál era mejor comunista que el los otro? Los coquines, ¿no? Y cuál era más agresivo que el otro. Claro. Claro, cuál era más violento que el otro. O sea, la universidad, ¿qué es? El reducto del conocimiento, del saber, ¿verdad? De la enseñanza y del aprendizaje, era prácticamente formación de gente violenta. Y
cuando entraban en estos enfrentamientos con la policía y la policía los perseguía, bastaba que crucen la puerta, el lindero de la universidad, para que no pueda entrar la policía. No entraba. Sí. No entra hasta hoy. Era para mí una exageración el hecho de que la autonomía sea también de los edificios. Hágame el favor. Aparte de la alcaldía del gobierno. Exacto. La autonomía, y pregúntele a usted a un policía y le dice, no podemos entrar por la autonomía universitaria. Que justamente es lo que se intenta corregir, y ahí creo que el 99% de ecuatorianos estamos de acuerdo. Exacto, pues porque esto resulta que eran unos predios y unos linderos por fuera del Estado ecuatoriano. Claro, hubo un abuso, inclusive había robos de vehículos. Todo. Y se metían allí a la ciudadela universitaria y ya no podían entrar. Exacto, era una zona geográfica pero eso se fue corrigiendo, inaccesible. Acá en Guayaquil especialmente con la presencia del rectorado que hizo Jaime. Que hizo obviamente una buena gestión, obviamente. Eso, yo creo que eso se lo reconoce todo el mundo. Entonces, eso de la autonomía hay que verlo con más atención. Y además a otra cosa. Pero sí estamos de acuerdo que no podría ser que el rector de los rectores sea el presidente Rafael Correa hoy día y mañana no se sabe qué presidente puede hacer. Claro. Cuando esta ley, de acuerdo a la Constitución, que allí también tengo algunas diferencias con algunos catedráticos, rectores, que la aprobaron, ellos votaron por el sí, por esta Constitución. Claro. Donde se le da la rectoría al presidente de la República, al Plan Nacional de Desarrollo a través de las empleadas, pero esto va a ser un riesgo terrible cuando sea un partido político el que le diga a la universidad, y no solo la estatal, sino también a la privada, qué se estudia, qué no se estudia, inclusive para elegir a los catedráticos, se lo va a elegir con un tribunal conformado por personas fuera de la universidad, va a haber el cogobierno dentro de todas las universidades públicas y privadas, en fin, una serie de temas en donde va a haber que discutirlos puntualmente, pero que van a causar riesgos y problemas en sí. Claro, el cogobierno es una... son varios temas los que usted anota. Empecemos por el último, tal vez, creo que es interesante, el cogobierno. Y claro, el cogobierno es una conquista muy anterior también. Yo me acuerdo en la Católica, era estudiante, yo ingresaba al mismo tiempo que había una huelga muy fuerte de donde arrancó el cogobierno. Y bueno, hay que entender las cosas mejor, porque mire, se hace un cliché y se cree que esa es la solución y se pelea por algo que a veces ni se entiende en su real alcance. ¿Es cogobierno o es representación? Para arrancar por ahí. Porque en el Consejo Universitario, yo me acuerdo, planteé una vez, con miembro del Consejo Universitario, ¿aquí hay cogobierno o hay la representación estudiantil, que es válido? Porque si estamos pues aquí conformando una comunidad, había en el Consejo Universitario representación estudiantil y laboral. Doctor, ahí si usted me permite, porque claro, también tuve la experiencia cuando fui presidente de curso en mi universidad. Ya. Había el cogobierno, pero cuando el rector podía dialogar con los representantes estudiantiles, había facilidades en la toma de la decisión. Claro. Pero cuando entran en la pugna, el gobierno obliga a que el rector tome decisiones con la aprobación de los representantes de los alumnos e inclusive de los trabajadores, de los empleados. Ahora todavía de la universidad pública. Se dice porque es recurso del Estado, en donde el pueblo, el obrero, el estudiante es el que tiene que decidir. Pero universidades privadas no se ha dado tal cosa y con esta ley también se va a dar. Entonces el cogobierno tiene su pro, pero también ha tenido sus contras y muy graves.